Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de hoy, con el cual finaliza la semana para nosotros en esta noche de jueves, una jornada en la que conocemos que ha habido un repunte en el número de fallecimientos en España en las últimas 24 horas. Bueno, como sabrán, se han sumado 217 fallecidos más a la ya muy larga lista de muertos por el coronavirus en nuestro país. Bueno, mientras tanto, el tema del confinamiento más duro, más blando, un confinamiento soft o un confinamiento hard, continúan sobre la mesa. Hay posturas encontradas, sin embargo, bueno, pues en lo que parece que todo el mundo coincidimos es que en Asturias, a diferencia de otros lugares de España, pues las cosas se están haciendo bien, o al menos se están haciendo mejor que muchos otros lugares de nuestro país. Bueno, pues así todo, no es momento de bajar la guardia, no es momento de pensar que ya todo está solucionado, no es momento de relajarse, sino momento de continuar con las espadas en todo lo alto en la lucha contra el coronavirus. Hoy mismo, por la mañana, en la rueda de prensa que ofrece diariamente Fernando Simón, bueno, pues esta casa es Asturias Televisión, le preguntaba, bueno, pues, ¿cuál es el secreto del éxito, entre comillas, porque mientras que haya un fallecido no habrá éxito, de Asturias? Y esta era la respuesta que daba Fernando Simón. Es Asturias TV se pregunta cómo pueden explicarse los resultados alcanzados en Asturias, qué se está haciendo allí distinto al resto. Son buenos datos, al parecer. ¿Qué tiene que decirnos? Sí, tenemos varias cosas relacionadas con Asturias, pero no solo con Asturias, sino con otras comunidades autónomas. Hay varias comunidades autónomas que han tenido, o que en el estudio de seroprevalencia muestran que han tenido una incidencia muy baja. Esto se asocia a varios factores. Asturias tiene unas características sociodemográficas y geográficas y de distribución de la población que quizás no son comparables con las de otros territorios. Además, ha tenido un trabajo muy importante con salud pública y sí que es cierto también que algunos territorios han podido prepararse una vez que la epidemia explotó en otras comunidades con una explosión realmente importante. El tomar las medidas de prevención y las medidas de control de la movilidad que se tomaron en su momento también favoreció a aquellas comunidades autónomas que estaban en fases más iniciales de la epidemia que aquellas que ya llevaban un recorrido, aunque fuera corto, de unos días o a lo mejor alguna semana. Con lo cual hay muchos factores que se pueden asociar ahí y que confluyen en Asturias, pero también en otras comunidades autónomas. Tenemos una evolución en Asturias que es muy buena, tiene unos sistemas que han permitido trabajar muy bien y, de hecho, como comento, la integración de atención primaria desde el primer momento en toda la respuesta, porque su situación les ha permitido hacerlo, cosa que en otras comunidades autónomas no ha sido posible hasta más adelante, ha permitido que tengan una evolución realmente muy buena. Pero la misma evolución se puede ver en otras comunidades con un impacto mucho mayor. Tenemos, por ejemplo, Castilla-La Mancha, tenemos una comunidad en la que la evolución de la epidemia ha sido muy, muy favorable, pero dado que el impacto en su momento fue muy grande, ese descenso es casi tan agudo como en Asturias, pero en números brutos, el número de casos sigue siendo algo mayor. También la cantidad de población de una comunidad y otra tiene que ver con esto. Tenemos otras comunidades que también, se me ocurre Baleares, estoy viendo, por ejemplo, La Rioja, que acabamos de mencionar, Extremadura, han tenido evoluciones realmente buenas. Galicia, por ejemplo, no me gustaría que piensen que estoy seleccionando algunas por mayor interés o menos interés. Son ejemplos que podemos dar, pero lo cierto es que el esfuerzo que han hecho todos los sistemas de todas las comunidades autónomas ha sido enorme. En aquellas comunidades que han tenido un impacto mayor, que están sobre todo relacionadas con el tipo de estructura socioeconómica de la población, la distribución geográfica y los mecanismos de transporte o los medios de transporte masivos que puedan tener, estoy hablando en concreto, por ejemplo, de Madrid y Cataluña, no quiere decir que la evolución haya sido mala en absoluto, sino quiere decir que el número de casos ha sido mucho más alto por esas razones, entre otras, que además ha sido mucho más explosivo por esas razones, entre otras, y que, por lo tanto, la forma en la que se ha tenido que responder y la evolución de la epidemia también ha sido diferente. Las razones no están tan solo asociadas
a temas de sistemas sanitarios, sino a muchos otros: movilidad, distribución sociogeográfica, dispersión de la población, la evolución de la epidemia, la entrada de casos infectados en el periodo inicial de otros países o de otros territorios, y todo eso ha marcado la evolución en las diferentes comunidades. Pero lo cierto es que el trabajo que han hecho los sistemas sanitarios ha sido, yo creo que, muy bueno en todas ellas. Bueno, pues ya lo vieron. De nuevo, hemos podido colocar una pregunta en las ruedas de prensa de Fernando Simón, de los distintos asesores, de los ministros, y ya van 12. Lo que va ahora es la cabecera con la que comienza el programa. Bueno, pues comenzamos, como todos los jueves, yendo a visitar al médico. En este caso, pues como siempre, poniéndonos en manos del doctor Alain Fernández, al cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de Asturias y del Magazín Y desde Candás. Efectivamente, saludos a la bonita población de Candás. Bueno, ¿cómo vamos 7 días después? ¿Cómo vamos una semana más tarde en la lucha contra el coronavirus? Vamos bien, vamos bien. El número de fallecidos cada vez disminuye más, siempre con esos dientes de sierra. El número de diagnosticados infectados también va disminuyendo, aumenta el número de altas hospitalarias y de altas también de gente que ya se da por curado del virus. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo está hospitalizado, gracias a Dios. La ocupación de las UCIs también va disminuyendo, por lo tanto, vamos por buen camino. Pero, ojo. Claro. Bueno, de eso hablaremos después, de la parte 2, ¿no? Del buen camino. Bueno, ayer el Gobierno hacía público el estudio de seroprevalencia realizado, bueno, pues desglosando con las distintas comunidades autónomas. Bien, ¿cuál es el resultado? Lo primero, ¿qué es este estudio de seroprevalencia? Y el resultado que arroja para Asturias, ¿qué nos indica? Bueno, es un estudio epidemiológico que ya podemos hablar de algo ya más avanzado, que se ha hecho sobre una proporción de población bastante importante a nivel de España. El índice de afectación, de infección por coronavirus a nivel de España es el 5% de la población, solamente el 5%, y en Asturias es incluso inferior, del 1,8%. Es decir, que solamente el 1,8% de la población asturiana se ha visto afectada e infectada por el COVID-19. Y a nivel español es una media del 5%. Hombre, esto es bueno. Esto es bueno porque significa que las medidas que se han tomado para evitar el contagio masivo, pues, ha surtido efecto. Y realmente podemos decir que estamos muy contentos. Pero también sorprende mucho a los epidemiólogos que realmente el contagio del virus haya sido tan limitado, porque es un porcentaje muy bajo de la población. Y no sé si te acuerdas, se acordaron los espectadores, que la semana pasada hablamos de ese grupo de veterinarios científicos que querían y hablaban de la salud del rebaño, ¿no? Sí. Intentar inmunizar el mayor número de personas para, bueno, que la gente, valga la redundancia, estuviera inmunizada frente a esta infección del virus. La salud del rebaño yo creo que no está afectada para nada. Lo que sí sacamos como conclusión, yo por lo menos la conclusión que yo saco, es que, bueno, el virus a lo mejor no es tan contagioso como se pensaba, pero sí que es muy agresivo. Es la parte diferente de otros virus que son mucho más contagiosos, como el de la gripe, que todos los años nos afecta, y otros como el ébola. Hay que recordar también el ébola, porque hay que aprender un poco de todas estas afecciones, estos virus que desde hace muchos años, pero desde hace 20 más o menos nos vienen con nombres distintos desde Asia y pasando del animal al humano, ¿no? Por tanto, estas cifras están sorprendiendo mucho a los epidemiólogos, la verdad. Claro. Bueno, ahora con este documento de trabajo ya en la mano, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Lo que está claro es que hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad y de higiene, ¿no? Sí. Y ya lo dije aquí, no sé si te acuerdas, Juan, que había hablado de lo que se veía en Corea,
y también en Hong Kong, donde las medidas habituales de mascarillas, de higiene de manos, había hecho posible que la infección del coronavirus estaba realmente muy limitada y muy controlada. Sin embargo, hubo rebrotes. Y eso tiene mucho que ver con los datos anteriores. El hecho de que poca gente está afectada significa que la posibilidad de un rebrote es mayor de lo que se podía pensar si nos relajamos. En Corea, en Seúl concretamente, abrieron hace 10 días la zona de copas, la zona de ocio nocturno, y de repente pues hubo un rebrote bastante importante, de tal manera que las autoridades coreanas tuvieron que volver a cerrar esa zona de copas y detectaron que había un individuo que había estado esa noche en varios lugares y que estimaban que el número de personas con las que había contactado, los que podía haber contagiado, era cerca de 1000, aunque los casos diagnosticados fueron 34, pero los coreanos directamente lo que hicieron fue cerrar otra vez la zona de copas, la zona de ocio nocturno, porque el contacto era cercano, porque la distancia social, y si quieres insistiremos un poco más en este término, no se mantenía, porque se habían relajado. Y por eso dije al principio de mi intervención que los datos son buenos, evolución, pero ojo, mucho ojo. Claro, no perder lo avanzado, no perder todo lo que hemos obtenido con el sacrificio de los meses anteriores, ¿no? No, por supuesto. Sería de estúpidos pensar que de repente el virus desapareció, ¿no? Y es un poco lo que yo veo en la población ahora mismo. El hecho de entrar en la fase 1... lo hemos visto desde el lunes pasado aquí en Asturias, ha relajado un poco la gente, ¿no? Y yo insistiría mucho en un término que creo que es redundante, pero muy importante, que lo llamo DSSS, la distancia social de seguridad sanitaria. Mira qué redundante, ¿eh? Pero yo creo que la gente tiene que darse cuenta cuando hablamos de distancia social, otros de distancia de seguridad, otros de distancia sanitaria, todo es lo mismo. Y a mí me gustaría implantar ese término. Claro. Distancia social de seguridad sanitaria. Vamos a ver si tenemos claro que cuando volvemos a las calles debemos de mantener esa distancia social, ese 1,5 metros, 2 metros. El presidente del Principado de Asturias y el consejero de Sanidad han llamado la atención a la gente que de repente desde lunes pasados han abarrotado algunas terrazas, y yo por desgracia he visto en algunas calles, pues las dos cosas, dos vertientes. Gente joven, adolescentes, con mascarilla todos ellos, bravo, perfecto, y otra gente joven, no solamente sin mascarillas, pero juntitos, como si no hubiese pasado el tiempo, como si no hubiésemos estado controlando la infección, como si el virus hubiese desaparecido. Y el virus está aquí y para quedarse, Hay que acordárselo. Por lo tanto, distancia social de seguridad sanitaria. Hay que inculcar ese término a la población. Por otra parte, yo, por ejemplo, voy a citar mi caso. Cuando bajo a trabajar en coche, voy fijándome por la calle y 7 de cada 10 personas, aproximado, ni guantes, ni mascarilla, ni nada por el estilo, ni la distancia social de seguridad sanitaria, ni nada de nada de nada. ¿Sería usted partidario de la utilización generalizada de la mascarilla, tanto en lugares cerrados como abiertos? Porque hay un dato, hace 2 meses nadie podía usar la mascarilla porque no las había en la farmacia. Ahora que ya las hay, tampoco se usan. Sí, sí. Hay una falta de costumbre, lo primero. Te respondo por partes. En lugares cerrados, sean grandes o pequeños, incluso ya los hacen obligatorio en el transporte público y cualquier local cerrado, sea grande o pequeño, mascarilla siempre. Mascarilla siempre. Al aire libre, por ahora, no es obligatorio. Pero eso sí, siempre y cuando mantengamos la distancia social de seguridad sanitaria. Si vamos a estar cerca de los demás, pues pongamos mascarillas. El tema de los guantes no le veo tanta importancia, porque yo creo que llega un momento en que uno lleva guantes y no se da cuenta que los lleva y vuelve a tocarse la cara, ¿no? Lo importante es la higiene en manos, ¿no? Con el gel hidroalcohólico o con el jabón puro y duro, como lo que siempre hicimos, pero en todo momento. Porque lo que sí se ve, lo que sí se nota es que el virus permanece
más de lo que se pensaba en algún tipo de superficie, ¿no? Por lo tanto, insisto, en locales cerrados y transporte público, mascarilla siempre, y al aire libre, siempre que mantengamos la distancia social de seguridad sanitaria, no hace falta mascarilla. Pero si vamos a pensar que en un momento determinado podemos cruzarnos con gente que esté muy cerca o incluso gente que hace deporte, es una cosa que yo creo que realmente la gente que hace deporte debería de llevar mascarilla, porque ellos respiran de otra manera, expulsan al aire. Ese aire con sus pequeñas gotitas va más allá de 1,5 metros, 2 metros. Por lo tanto, yo creo, y lo siento mucho, creo que la gente que hace deporte debería de llevar mascarillas cuando sale a la calle. Pero por ahora, eso, locales cerrados siempre y transportes públicos. Claro. Bueno, vamos a hablar también de un sector de la población de la que ya hablábamos en alguna ocasión, que son los niños, en este caso, ¿no? Que tienen su preocupación inherente y la preocupación de sus padres, ¿no? Los datos indican que han aumentado los contagios en menores de 10 años. ¿Pueden empezar a padecer el virus los que hasta ahora considerábamos libres de peligro? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué aparece ahora mismo un pequeño rebrote en los niños menores de 10 años? Hombre, porque eso de la distancia social y seguridad sanitaria es muy complicado que ellos se den cuenta, ¿eh? En un momento determinado se van a acercar a una persona mayor, o se van a acercar que no lleva mascarilla, o se van a acercar a otros niños. Las imágenes que he visto estos días de la vuelta al colegio, de los centros escolares de los niños y niñas franceses, las medidas de seguridad eran tremendas. Las aulas con un número muy reducido, cuando las aulas eran más pequeñas había mamparas de separación entre los niños y niñas. Ellos sí que en el patio llevan mascarilla. O sea, es lo normal. Pero yo, después de ver lo que vi, creo que el rebrote va a ser en esa gente que hasta ahora pensaba que eso era de viejos, o de niños pequeños sin importancia. Y estoy hablando de la franja de edad que empieza la adolescencia hasta los 30, 40 años. Esa gente que quiere volver a esa actividad nocturna. Sí. En Madrid estos días fue tremendo, hubo intervención policial porque había varias fiestas, varios botellones. Sí. Y yo creo que va a haber un rebrote ahí, por lo que yo vi en las calles, sin lugar a dudas, y por eso las autoridades sanitarias a nivel nacional y a nivel regional insisten mucho en esto. Va a haber un rebrote. Va a haber un rebrote entre la gente joven. De eso estoy convencidísimo, porque vi lo que vi y fui testigo de lo que fui testigo. Y esto, por eso dije desde un principio, ojo, mucho ojo, porque si esa gente joven se infecta pensando que es un tema de mayores, porque el gran problema es que la gente joven no se da cuenta de que ellos a lo mejor lo padecen a diferente nivel, pero ellos van a infectar a gente que es sensible. Por eso, el consejero de Sanidad, de manera muy acertada aquí en Asturias, insiste que no tengamos tanta prisa en ir a ver a nuestras personas mayores. Yo, por ejemplo, todavía no fui a ver a mis nietos a Oviedo, ni a mi hijo y a mi nuera, porque, bueno, vamos a tomarlo con tranquilidad. Sí. Como dice mi suegro, que era capitán de la Marina Mercante, sotomate, como dicen los japoneses. Con tranquilidad, sotomate. Claro. Todo llegará, pero con tranquilidad y con cabeza. Claro. Bueno, apunta usted, doctor, a un rebrote. ¿Puede transformarse ese rebrote en una segunda oleada? Si realmente ese rebrote aparece en gente joven que de manera descontrolada pues se vuelve a relacionar como antes, sí. Y yo creo que todo el mundo, desde Fernando Simón a nivel nacional, como insisto, el consejero, mi querido amigo y compañero Pablo Frade Muñiz, lo dice aquí en Asturias, sí. Y ojo, porque si hablamos de un rebrote, igual tenemos que hablar de un nuevo confinamiento. Es decir, sería dar un paso para adelante y 2 para atrás. Y realmente yo creo que podemos tomando las medidas que dije anteriormente, esas mascarillas, si vamos a estar muy cerca de gente, locales cerrados y transporte público también mascarillas, y lavado frecuente de manos. Si tomamos esas precauciones, no tiene por qué haber rebrote. Y esto es un llamamiento muy directo que hago pues a la gente joven, desde los adolescentes hasta los 30, 40 años, 40 y pico años, esa gente que le gusta ir de fiesta, pueden volver a una vida normal, pero con precaución, esas mascarillas y esa higiene personal muy insistente, ¿no?, en ello. Claro. Bueno, que el virus remita con el calor, ¿es una posibilidad o es una idea extendida y sin base científica? No es hoy el mejor día a lo mejor para preguntar porque lleva lloviendo todo el día, pero bueno.
Sí, estos días malos días, ¿eh? Tenía un rebrote tremendo del virus aquí en Asturias con este tiempo tan cambiante. Hombre, eso de que el virus desaparezca con olor es un deseo de todos nosotros. Y un deseo que se basa en la experiencia, ¿no? Está claro que el virus de la gripe viene en una época bien determinada, otoño, invierno. Entonces, es de esperar que ese virus, que también es muy sensible al jabón, que es muy sensible a los geles hidroalcohólicos, también sea sensible a la temperatura. Pero yo creo que eso no puede hacer que nos relajemos, ¿no? Hay datos que dicen que en África sí la incidencia es menor, pero bueno, yo creo que antes de pensar que, bueno, va a hacer calor, no pasa nada, con el sol esto se va, antes que nada sigamos con el tema de las precauciones, la distancia social de seguridad sanitaria, las mascarillas y lavado de mano. Hay que prevenir antes que curar, nunca mejor dicho. Por lo tanto, ojalá el virus desaparezca o su incidencia desaparezca con el calor, pero no nos fiemos, no nos confiemos sobre todo. Claro. Por otra parte, leía también estos días, la mitad de los asturianos tiene miedo de salir de casa y todavía no ha salido de casa. Bueno, ¿cómo perder ese miedo? Tampoco se trata de quedarse confinado de por vida, como Napoleón en Santa Elena. Sí, pero Napoleón en Santa Elena estuvo obligado, ¿eh? Sí. Por eso, ahí me tocas la fibra sensible hablando de mi formación francesa, pero ahí claro. En Santa Elena estaba obligado. Es que la gente en el fondo tiene miedo, Juan. El problema de que no hayan salido tiene miedo. Hay un miedo a lo desconocido, ¿no? Miedo a lo desconocido. Estos índices de infección del 1,8% en Asturias nos dejan ver que las cosas estuvieron bien hechas y que está muy limitado la infección. Sí. Pero claro, hay tal cantidad de información en todos los medios, y no digo en las redes sociales, sobre el COVID-19 que la gente tiene miedo. Ya he dado una serie de recomendaciones aquí, voy a insistir muy mucho. Era el temor que muchos psicólogos tenían, que yo también pensaba que podían aparecer, y es la agorafobia, el miedo a salir, el miedo a contagiarse, sí. Pero hay que volver a salir. Recomendación, hay que plantearse que hay que volver a salir. Y a lo mejor significa simplemente, como un conocido mío de Gijón, que estuvo afectado de COVID y que ahora está bien, que no salió de casa durante 14 días y durante un mes realmente, cuando le dieron el alta, lo primero que hizo fue bajar a tirar la basura. Claro. Y como el contenedor estaba un poco alejado de su casa, era un contenedor de reciclaje, ese paseo de 2 minutos le supo a gloria, ¿no? Le prestó por la vida. Hagamos eso. Claro. Hagamos eso. Salir, pues a tirar la basura, a lo mejor el primer día, para perder el miedo de traspasar las puertas de nuestra casa, de nuestro domicilio. Y luego, cada día, al principio, 5 minutos de paseo. Ir a una distancia de 5 minutos y volver. Ir a comprar el pan y volver. Ir a comprar en el periódico y volver. A lo mejor no meterse en un supermercado, porque esa gente solamente tenga miedo de las aglomeraciones, ¿no? Pero ir en un momento determinado perdiendo ese miedo a volver a la vida normal. Poco a poco. De nuevo, otra vez, la expresión de los japoneses, sotomate, es muy aplicable aquí. Pero poco a poco, cada día, ir aumentando ese número de minutos para volver a la vida normal, porque tenemos que volver a la vida normal y tenemos que volver a la calle. Claro, sin duda. Bueno, como recomendación final, entiendo que insistir en la DSSS, no se trata de una MSN ni del Fútbol Club Barcelona, ni una BBC No, BBC, era BBC, la del Real Madrid. Era BBC del Madrid. Era BBC, la del Real Madrid. Estoy alejado de los temas de la Casa Blanca. Sino de una distancia social de seguridad sanitaria. Insistir en este acrónimo, DSSS, Distancia Social de Seguridad Sanitaria, ¿verdad? Es obligatorio insistir en esto. Distancia social de seguridad sanitaria, mascarillas en locales públicos y sitios cerrados y transporte públicos, lavarse bien las manos. Es imprescindible, porque si no nos metemos en la cabeza de que la mejor manera de curar es prevenir, y es que nos tenemos que dar cuenta de eso, La medicina preventiva tiene que ganar mucho terreno en el mundo sanitario. Por cierto, vi hace unos días que
esos problemas que tenemos de que faltan medidas de protección en la gente que está en primera línea, sobre todo la gente sanitaria, también pasa en Alemania. Una serie de doctores alemanes, doctores y doctoras, protestaron haciéndose fotografías desnudos, bueno, tapándose lógicamente sus partes íntimas, pero protestando porque les faltaban esas EPIs, esas medidas de protección. Entonces, evitemos que los médicos, las fuerzas de seguridad del Estado tengan que intervenir, que los médicos también tengan que intervenir y morir y padecer en el intento, porque hay que acordarse de eso, que esa gente que está luchando y todos aquellos que fallecieron, pongamos nombre y apellidos a la gente fallecida. No nos quedemos en el número que va cada vez disminuyendo, que es un alivio, lógicamente, pero pensemos en eso, que ese nombre y apellido que puede estar en la lista de la gente afectada y de la gente fallecida puede ser uno de los nuestros, o podemos ser nosotros mismos. No somos Superman, como la canción de Bustamante, ¿no? Y la gente joven no es Superman. Distancia social de seguridad sanitaria, punto número 1. Punto número 2, en transportes públicos y locales cerrados, sean del tamaño que sea, mascarilla. Y punto número 3, lavado de manos muy frecuente. Es la recomendación. Hay que insistir en esto para no volver atrás, porque yo creo que sería muy duro para todos nosotros el tener que volver otra vez a encerrarnos en cuarentena. Sin duda, pues utilizando el símil que antes apuntábamos con bueno, el que sin duda es el máximo exponente de la historia de Francia, ya que nos pudimos salir de Elba, que no nos manden para Santa Elena, en este caso, ¿verdad? Exactamente. Efectivamente. Acuérdate que después de salir de Elba, el emperador reconquistó Francia, pero perdió en Waterloo y ahí acabó en Santa Elena. Esperemos que saliendo de Elba, como tenemos que salir todos, no vayamos a un Waterloo para acabar una Santa Elena. No, tenemos que tener la cabeza bien centrada en la prevención. Prevención. Sin duda. Pues muchísimas gracias, doctor Alain Fernández. Gracias por estar con nosotros esta noche y recordarnos y acuñar ese término distancia social de seguridad sanitaria. Volvemos a hablar en una semana y vamos a ver cómo evoluciona todo. ¡Feliz fin de semana! Lo mismo, Juan, a ti y a toda Asturias que nos estás viendo a través de este canal Es Asturias TV. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues después de las palabras del doctor, incidiéndonos, ya saben, en esa higiene constante de manos, en ese uso de mascarillas en lugares cerrados y también en esa distancia social de seguridad sanitaria, nos vamos a publicidad en un momento. Volvemos, ¿para qué? Para irnos hasta el concejo de Teberga, un concejo libre de coronavirus. Volvemos en un momento. Bueno, pues en esta España de las desescaladas y las distintas fases, bueno, pues en lo que parece pues una liga de ascenso a la primera división, bueno, pues ya ven que el mapa se ha configurado entre los que pasan, entre los que no pasan. En Asturias, bueno, pues hemos ascendido de fase en este caso, pero cuando todavía había esa incertidumbre, había zonas para las cuales ya sí se había solicitado, bueno, pues que pudieran seguir, adelante. Es el caso de, por ejemplo, la Mancomunidad de Concejos de los Valles del Oso, integrada por Santo Adriano, Quirós, Proaza y Teberga. Vamos precisamente a trasladarnos hasta el concejo de Teberga, un concejo pequeñito en cuanto a extensión y población, para conocer un poquito cómo se ha vivido todo el tema de la cuarentena y cómo se está viviendo el tema de la desescalada, más allá de lo que son los grandes núcleos poblacionales como Oviedo, Gijón o Avilés. Bueno, para hablar de la actualidad de este concejo se encuentra al otro lado de la línea y la saludamos la alcaldesa de Teberga, María Amor Ardura. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí trabajando. Bueno, perfecto. Bueno, María Amor, Asturias ha pasado de fase, sin embargo, ustedes iban a pasar sí o sí, ¿no? Pues sí, hubo un momento en que parecía que íbamos a pasar a la fase 2, pero como ya comenté, lo tomamos con tranquilidad porque en estas cuestiones son los órganos competentes los que tienen que marcar la línea, ¿no?, a seguir, siempre basados en temas sanitarios. Entonces estamos con tranquilidad, adoptando las medidas en cada momento y en ese sentido trabajamos.
El tiempo de confinamiento en Teverga fue tranquilo, no hubo ningún caso y eso nos permitió pues estar todos los vecinos con mucha tranquilidad, afrontando el día a día, pero eso siempre desde la calma, la tranquilidad. Fueron muy respetuosos con las normas y esto todo pues nos llevó a la situación actual, ¿no? Claro, cuando se viven estas situaciones y se ven un poquito los toros desde la barrera, es decir, usted todos los días entiendo que llegaba al despacho y me pedía ¿algún caso confirmado? No, 0 casos, alcaldesa. Bueno, ¿cómo se mantiene? Pues, ¿cómo se mantiene viva la guardia para que no los haya? Es decir, porque se puede caer en el tema de, bueno, esto aquí no llega, ¿para qué voy a guardar todas las debidas precauciones si esto aquí parece que no? ¿Es más difícil aún? Pues no, la guardia no hay que bajarla en ningún momento, y la gente eso era muy consciente de que dependía de nosotros el que la situación se mantuviese como hasta ahora, ¿no? Entonces, desde el ayuntamiento, pues mucha protección a los trabajadores, reforzar las medidas de limpieza y desinfección de las zonas de las calles, de las zonas del centro de salud, de la farmacia. Por supuesto, nos preocupaba mucho la residencia de mayores, de Entrago, pero también ahí se reforzó todo desde el ayuntamiento, las partes de desinfección, y las trabajadoras de una forma impecable llevaron un control muy estricto, con muchísima protección, y así bueno, se consiguió que los resultados hasta el momento hayan sido tan buenos, ¿no? Claro. Un concejo que vivió históricamente de la minería, también de la agricultura, de la ganadería, pero que ahora está muy enfocado al turismo, a la hostelería. Bueno, ¿cómo viven sus hoteleros, sus hosteleros, toda la red de casas rurales y demás, ahora este despertar, esta vuelta, o como dice el presidente del Gobierno, esta vuelta a la nueva normalidad? Bueno, lo viven evidentemente al principio con muchísima preocupación y todavía no, el horizonte no está despejado del todo, pero yo en ese sentido quiero, y los veo con ilusión y con mucha fuerza, como siempre, ¿no? Apostar en la zona rural, poner un negocio, es un tema complicado que requiere mucha energía y que requiere valentía también, ¿no? Y ellos en ese sentido pues lo llevan practicando tiempo, esperando que la situación mejore. Yo quiero pensar, y así parece que va a pasar, ¿no?, que las zonas rurales van a tener en este momento un sentido de interés para la gente de las ciudades, ¿no? Ir a una zona rural, como puede ser Teverga, es estar en contacto con la naturaleza en un territorio poco masificado y que además te va a permitir pues pasear, disfrutar siempre guardando las distancias sociales, las normas de higiene, pero si todos somos responsables, creo que esto puede ayudarnos a todos y puede hacer que la ciudad vuelva a mirar al campo de otra manera, claro, al medio rural de otra forma, ¿no? De hecho, en este confinamiento pudimos observar que muchos vecinos de Teverga, que tienen aquí sus casas, antes de que se diese el confinamiento total, ya habían vuelto a sus residencias en los pueblos. Entonces, a pesar del despoblamiento que hay en esta época de confinamiento, se notó un pequeño aumento de la población. Claro. Bueno, ahora llega el momento en el que Asturias se pueden realizar los desplazamientos libremente. Todavía, bueno, pues hay gente de otras comunidades autónomas que no puede desplazarse. No obstante, ¿hay cierto miedo o cierta prevención hacia, madre, ahora vienen todos estos que vienen de zonas donde sí hubo casos, a ver si nos van a contagiar? Bueno, pues sí, vamos a ser sinceros que hay que serlo, no en todos los momentos, pero ahora también la gente ve esto con una cierta preocupación. Entonces, lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia, ser muy respetuosos todos, guardar las distancias sociales, lo que nos están repitiendo todos los días, porque realmente es la única forma que tenemos de controlar este virus, ¿no? Entonces, yo desde aquí, desde el ayuntamiento, vamos a intentar proteger todo lo que se pueda esas directrices, ¿no?, que nos marcan. Y luego los hosteleros están muy concienciados, ya están reinventándose, están viendo
desde el ayuntamiento les dejamos aumentar el espacio de las terrazas para que haya esa distancia tan necesaria, y nos iremos en conjunto adaptando. Ellos harán sus peticiones y nosotros ayudaremos en todo lo posible para que nos podamos mantener como hasta ahora, como una zona libre de coronavirus. Por otra parte, quería preguntarle también, el pleno de los plenos en el Ayuntamiento. Vamos a ver, estamos viendo por los telediarios que el Congreso de los Diputados se ha convertido en un campo de batalla, prácticamente, ¿no? Entre las fuerzas, digamos, que gobiernan y las que están en la oposición. En el Ayuntamiento de Teberga, ¿se han aunado esfuerzos, reman todos en una misma dirección, o a pequeña escala también se dan estas luchas que vemos en el Congreso de los Diputados? No, la verdad es que nosotros todavía tuvimos un pleno la semana pasada y fue presencial porque somos pocos, somos 9 personas en el pleno y nos podíamos permitir mantener esa distancia, ¿no? Sí. Con medidas de seguridad, de mascarillas y de desinfectantes y tal. Pero, a ver, aunque el equipo de gobierno es el que marca la pauta porque realmente es el que está más próximo y el que tiene más responsabilidad en este aspecto, en estas cuestiones, no caben debates políticos, ¿no? Caben vecinos y cabe el virus, ¿no? Cabe el virus, el problema del virus, la gestión de esta crisis, y no caben esas diferencias, se aparcan y se trabaja para lo que hay que hacer, ¿no? Que es para la seguridad de todos. Bueno, alcaldesa, ustedes hace relativamente poco tiempo fueron premio Pueblo Ejemplar, recibieron la visita de sus majestades los reyes, bueno, dio visibilidad al concejo, aquella visita real. Además se puso todo como muy de gala para aquella visita. Bueno, ya pasaron años de aquello. ¿Qué tienen que ofrecer ahora para cuando todo esto termine? Bueno, yo creo que no hay que buscar grandes cosas, ¿no? Hay que buscar este valor de territorio que tenemos. Tenemos sitios para visitar preciosos, como puede ser la Colegiata, puede ser la Cascada del Siblu, puede ser el Parque de la Prehistoria, y simplemente paseos por nuestros hayedos o por nuestros caminos tradicionales, visitar los pueblos, que todavía traducen mucho los esquemas de vida tradicional, los cultivos tradicionales, ver las vacas y los caballos en los montes. Creo que con eso tenemos tanta riqueza que no hace falta ya inventarse nada más. Simplemente venir, disfrutarlo y también leer el paisaje. A mí me gusta mucho que la gente lea el paisaje. No solamente que lo mire, sino que lo lea, porque cada cosa traduce un sistema de vida tradicional, una forma de vida, y ahí es donde está la verdadera riqueza que se transmite de generación en generación. Claro. Bueno, tienen además ustedes el Parque de la Prehistoria, en el cual, bueno, pues nos indica lo débil que comenzó siendo el hombre hasta que logró dominar la tierra, ¿no? Bueno, pues que sirva de acicate, de superación para estos tiempos difíciles. ¿Sus compañeros de mancomunidad, Proaza, Quirós, Santo Adriano, en una situación similar a ustedes? Pues sí, estamos todos en la misma zona y entiendo que la situación... Tampoco tuvieron problema de coronavirus y entonces la situación es parecida. A ver, yo no puedo ser objetiva en cuanto a territorio y no lo soy, y porque soy tebergana. Entonces, para mí Teberga tiene un valor siempre adicional, pero bueno, hay que respetar porque también todos los municipios que estamos en la zona, estamos en la senda y todos tenemos nuestras peculiaridades y nuestra riqueza. Claro. Bueno, pues María Mora Ardura, alcaldesa de Teberga, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Todo el ánimo del mundo en esa recuperación, en esa desescalada en la cual bueno, pues se encuentra toda Asturias y toda España, en este caso, y que muy pronto pues la gente de nuevo, aunque con mayor responsabilidad en esta ocasión, vuelva a pasear por esa senda del oso maravillosa y pueda visitar el Museo de la Prehistoria y pueda visitar la Colegiata y pueda también, ¿por qué no?, pues comer un buen pote en los distintos restaurantes de la zona. Pues sí, les invitamos a que nos visiten, eso sí, con muchísima precaución y guardando todas las distancias sociales y todas las recomendaciones. Y aquí estamos esperando. El eslogan de Teberga es Teberga te espera, ahora en este momento. Y pues nada más, buenas noches a todos y muchas gracias por tenernos en cuenta. Buenas noches a usted, muchísimas gracias.
Bueno, pues esas eran las palabras de la alcaldesa. Con ese último mensaje nos quedamos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos esta noche, como le decíamos, y ahora nos vamos a publicidad. Y en un momento volvemos para trasladarnos mucho más lejos que a Teberga. Nos vamos a ir hasta Argentina. Ahora volvemos. Bueno, pues continuamos. Afrontamos ya lo que es la recta final del espacio de esta noche. Bueno, una noche en la que queremos conectar a partir de este momento con Argentina. Bueno, pues con un país hermano y tremendamente querido por los españoles, bueno, ya que muchos de ellos pues descienden, cómo no, de españoles. Cuando hablamos del coronavirus, del COVID-19, siempre recalcamos que es una pandemia que se está dejando notar en prácticamente todos los países del mundo, si bien en unos con mayor intensidad que en otro. Bueno, pues saltamos el océano para trasladarnos hasta Argentina, más concretamente a la población de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a hablar con Ángeles Moreno. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas noches. Buenas noches para nosotros. Hola, buenos días para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ángeles, usted desciende de españoles, de asturianos, en este caso, según me han comentado. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, Correcto. Mi abuelo era del pueblo de Veneros. Perfecto. Bueno, Ángeles, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes ahí en Argentina con el tema coronavirus? Bueno, nosotros comenzamos la cuarentena aproximadamente el 20 de marzo, vamos ya transcurridas 3 fases de la cuarentena. Al principio fue absolutamente estricta, y la verdad que se ha logrado buenos resultados en cuanto a la cantidad de contagiados, recuperados y a la cantidad lamentablemente de fallecidos. Pero bueno, ya estamos, el presidente el viernes pasado comunicó que el resto del país, o sea, un 70% del país, excepto provincia de Buenos Aires y capital, comenzaban con la fase 4, o sea, transfiriéndole la responsabilidad a gobernadores y municipios respecto de las actividades que se pueden flexibilizar con protocolos aprobados por municipio, gobiernos y nación. Y en ese periodo estábamos, o sea, todo el país en la fase 4, de 5 en teoría, y Capital Federal y Buenos Aires seguimos en la misma fase porque iniciamos un periodo de mayores contagios en los barrios vulnerables. Ese es el punto en este momento. Claro. Bueno, antes de comenzar la conversación con usted, consultaba por internet el diario Clarín y me ponía 344 fallecidos en Argentina. Claro, aunque hay que lamentar sin duda estas muertes, es un número muy bajo si lo comparamos con España o con Italia, ¿no? Exacto. Claro, lo que pasa es que nosotros, nuestro presidente tomó las medidas acertadas, pienso, desde mi humilde opinión, en el momento justo, y se cerró absolutamente todo, fronteras, vuelos, allí por el 19 de marzo, mirando hacia ustedes, hacia Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, y lo que fuimos ganando es tiempo en cuestiones como que, bueno, tengamos en cuenta que nosotros venimos de un gobierno que ha destruido el país, ha dejado el país quebrado, sobre todo en salud. Entonces, con este tiempo que se ha ganado y con esta curva así aplanada, como dicen los especialistas, se ha reforzado todo el sistema de salud. O sea, se han habilitado nuevos hospitales, se han creado hospitales de campañas en tiempo récord. O sea, como preparándose más como para el tema de contener este tema de los contagios en los barrios más vulnerables. Este es un país que tiene un 40% de pobreza y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 1.800 asentamientos. En Capital hay asentamientos muy grandes, pero no son de menor cantidad, pero de mayor densidad, porque por ejemplo, la más famosa Villa 31 de Capital Federal
Sí. Las construcciones son en forma vertical, por lo tanto la densidad poblacional es terrible. En las provincias son más cantidad de asentamientos con una densidad distinta. Pero bueno, estamos en esa etapa donde justamente esta pobre gente que tiene muy bajos recursos, estamos con un contagio mayor que pienso que en los próximos días se van a ir incrementando. Y después, por otro lado, todo el pueblo adoptó todas las medidas de este presidente, que para mí fueron todas medidas acertadísimas, y se ha cuidado muchísimo. O sea, nosotros hemos adoptado, yo desde el 14 de marzo que no salgo porque soy persona de alto riesgo por la edad y por temas médicos. Pero a su vez adoptamos todo tipo de protocolos de seguridad cuando pedimos mercadería a supermercados o todo lo que sea a casa para no ir al supermercado. Acá hacemos un proceso de desinfección que estamos horas, o sea, y eso lo hemos incorporado, y el lavado de manos, y el alcohol en gel, y el barbijo, y si viene alguna persona a traer alguna cosa a casa, esa delivery viene con barbijo, y nosotros lo atendemos con barbijo, y después se desinfectan manijas y todo, o sea, nos hemos tomado al pie de la letra, ¿no? Claro. Eso ha ayudado mucho. Claro. Bueno, ustedes en el 99,9% de la población proceden de españoles y de italianos. Cuando ven las noticias de España y de Italia tan devastadas y con tantos miles de muertos, ¿qué piensan en Argentina? No, yo pienso que por suerte tenemos este presidente. O sea, primero el dolor, sobre todo España, bueno, en realidad en todo el mundo lo que está pasando, pero a mí personalmente por España, aparte tengo sobrinas viviendo en España, obviamente, pero acá, que gracias a Dios, esta persona es muy calma y se asesora con un comité de científicos, y realmente yo considero, en mi humilde opinión, obviamente, que aquí hay una oposición muy grande que presiona desde todos los ángulos, pero en mi opinión fueron todas decisiones acertadas, incluso de apoyo a la gente pobre. O sea, se han creado infinidad de líneas de apoyo que pueden estar demoradas porque, bueno, es dificilísimo. Aquí una de las cuestiones que ha creado este presidente es una ayuda de emergencia para toda la informalidad, porque toda la gente que vive de pequeños trabajitos en los barrios y demás, toda esa gente al quedar en cuarentena no puede trabajar. Bueno, son 11 millones de personas que tienen que cobrar este bono que hasta ahora viene siendo dado en abril, se va a dar en mayo y no sé qué va a pasar. Son de 10.000 pesos, no es mucho, pero el presidente está tratando de cubrir a la gente, a las pequeñas empresas, como para que no se produzca un gran quiebre en el país, ¿no? Que, bueno, veremos cómo ocurre. Y entonces yo personalmente, mirando el resto del mundo, me siento protegida y muy aliviada. Realmente, y tratando de hacer fuerza para que el presidente pueda seguir en la misma línea y no ceder ante las presiones de grandes grupos económicos, de grandes negadores de la cuarentena que prefieren lo que llaman comúnmente la inmunidad de rebaño. Salgamos, actividad normal, nos contagiamos todos, sin importar la cantidad de muertos. Claro. Y eso es terrible. Bueno, ustedes, los argentinos, o al menos la idea que se transmite al exterior, es que tienen una gran y arraigada idea de nación, que sienten su país tremendamente en las venas, que, vamos, viven lo que es sus símbolos nacionales, y uno de sus símbolos es el fútbol, sin duda. Creo que decir fútbol en Argentina es lo máximo, ¿no? Obvio, sí. Claro. Bueno, no la voy a poner en la disyuntiva de Boca, River, Messi o Maradona, pero Boca, sí... Boca. Boca, en este caso. Boca. ¿Y en la disyuntiva Messi-Maradona? ¿Messi-Maradona? Sí. Y yo creo que Maradona.
No sé, me parece que... Bueno, O sea, los dos, porque pero son irrepetibles. sin O duda. sea, pero las alegrías que Maradona, no, me parece que son dos perfiles muy distintos, ¿no? No entiendo mucho de fútbol, pero en cuanto al fervor popular, me parece que como que Maradona. O sea, Maradona todavía, a pesar de todos sus problemas de salud, etcétera, etcétera, todo lo que podamos hablar de Maradona a esta altura, donde Maradona pisa es un tsunami, es impresionante lo que atrae, lo que genera, en los negocios que genera, o sea, Claro. yo creo que es irrepetible, ¿no? Leí en una ocasión que ustedes tienen un dios, Maradona, un semidios, Messi, al Papa Francisco y una reina que es máxima, la de Holanda, en este caso, que están ustedes servidos en cuanto a personajes de talla mundial. Ángeles, quería agradecerle que nos haya podido atender esta noche para nosotros, día para ustedes, mandarles un abrazo muy, muy fuerte, muy, muy cálido a toda la gente de Argentina como país hermano que son nuestro, en este caso. Y quería finalizar esta entrevista con un anuncio, con un spot que se ha hecho, bueno, pues viral en YouTube, en el cual, bueno, pues se reivindica un poquito eso, lo que hablábamos, ¿no? La idea del fútbol como patrimonio nacional argentino a la hora de que la gente, bueno, pues siga el confinamiento. Les invitamos a ver este vídeo que lleva por título Aguantá la pelota, con un poquito, al menos por mi parte, de envidia, porque sería muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, que se hiciera un anuncio como este en España con el trasfondo y la carga patriótica que lleva. Lo vemos. Aguantá la pelota, como Román, que está por terminar el primer tiempo y vamos ganando. Dale, si la conoces bien, el enganche de Redondo, la boba de D'Alessandro, la pisadita de Carlitos, el chicle. Es un momento difícil del partido. Y por más ganas que tengas de salir, hay que aguantar la pelota en casa. No salgas a destiempo. ¿A dónde querés ir? Ya sé, este partido parece interminable. No te angusties, no te me caigas. El mundo está viendo lo bien que juega Argentina. Pero acordate que todavía no ganamos nada. Aguantá la parada con los pibes. Aguantá los trapos limpiando. Aguantá para ver a los tuyos, por más que sea tu cumpleaños. Aguantá la pelota todo lo que puedas, que te lo pide la hinchada. Porque si no, se nos viene el rival encima, de contra, y no perdona. De nosotros depende leer bien este partido. Quién sale y quién se queda cubriendo, sí o sí. Y si ves a alguno que no aguanta más, ayúdalo, porque es en los momentos difíciles donde se ven los grandes equipos, en el esfuerzo de los que más resto tienen. Desde el banco ya están preparando algunos cambios. Vamos a tener que salir a cubrir a varios, a correr el doble por todos los que quedaron lesionados. Pero lo que no podemos es echar a perder lo que logramos hasta ahora jugando en equipo. Date cuenta que tenés todo un país atrás, metiendo igual que vos, dejando todo lo que tiene en la cancha. Sangre, sudor y lágrimas. Vamos, Argentina, aguantá la pelota lo más que puedas. Pisala, amasala, llévatela a tu casa. Porque este equipo de 45 millones de argentinos cuenta con vos para ganar. AFA, amantes del fútbol argentino. Pues con el vídeo de Aguantá la pelota con los publicistas argentinos, que sin duda están considerados como los mejores del mundo, llegamos al final del espacio de hoy. Nos vamos, será hasta el martes, cuando de nuevo volveremos con contenidos y protagonistas que esperamos sean de su interés, como también esperamos que los datos en torno a la lucha contra el coronavirus en España sean mejores que los de hoy. Vamos a ganar porque somos España. Buenas noches y que descansen el fin de semana. Gracias.